Bueno, como antes se comentaba, la exposición de la palabra está basado en la porción de texto que está en Colosenses, capítulos 3, versículos del 12 al 14, que es titulada La vestidura que refleja a Cristo. Si me permiten, vamos a leer nuevamente el pasaje de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, que nos dice: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La visión que estaban teniendo aquí los colosenses, la cual nos da el contexto del pasaje que vamos a estudiar, ellos creían que el alma estaba atrapada en el cuerpo y que entonces debían liberarla destruyendo el cuerpo para que esa alma sea liberada. Entonces estamos ante la presencia de la doctrina del dualismo, ¿no es cierto? Pero para esto incurrían entonces estos hermanos en prácticas externas o físicas. Por eso es que Pablo los exhorta en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 20, les dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato contra el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí lo que está mostrando es que toda la acción que se focaliza en lo terrenal, destruyendo físicamente al cuerpo para acercarse a Dios, esos esfuerzos que pueden hacer en la carne son inútiles porque no se están dirigiendo a lo que verdaderamente importa. Entonces, si no se están dirigiendo la mirada al único por el cual podemos alcanzar la comunión con Dios, como también Pablo les está diciendo más adelante en el capítulo 3, versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 5 le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, que dejen de hacer las cosas de la carne para tratar de agradar a Dios. Busquen a Cristo, que en Él tienen la salvación, en Él van a agradar a Dios. Con esto, hermanos, Pablo le quiere decir a los colosenses que todo ese esfuerzo humano para agradar a Dios es en vano si el hombre no está completo en Cristo. Y la palabra de Dios no quiere decir eso ahora y siempre. El hombre agrada a Dios solo cuando está completo en Cristo. Y esto porque Dios es quien está dando una nueva identidad al creyente. Y aquí está el corazón del sermón, el corazón del pasaje que estamos estudiando. La nueva identidad que Dios está dando al creyente, que es la unión en Cristo. Es la nueva identidad que estamos teniendo en Cristo. Dicho esto, hermanos, 2000 años después, en el tiempo que nos toca vivir ahora, nosotros no estamos escapando de esta realidad, ya que en todos los tiempos las personas están buscando cómo llenar sus vidas, cómo entretenerse. Hay muchos ofrecimientos de cómo entretener para llenar las vidas, buscar ese vacío que hay, buscando la identidad en el mundo. Muchas veces se ha escuchado. El otro día leía La armonía en los tiempos modernos, un título. Cómo buscar eso, pero sin tomar en cuenta que lo único que sacia todo ese deseo de paz es Cristo, por quien se tiene una vida completa y una esperanza eterna, en quien se nos está dando una nueva identidad que es eterna. Esta es la vida que nos dice Pablo que tienen que cambiar, dejar esa antigua manera de vivir,
de vivir en la carne, de vivir en el mundo y adoptar esa nueva vida que es en Cristo, esa nueva identidad que les está dando. Dejando las cosas de la carne, las pasiones que demanda la carne, para poner la mirada en Cristo, que es el motivo fundamental para ser transformados en un nuevo hombre y estar llenos de Cristo, estar completos en Cristo, que es lo que va a agradar a Dios. Entonces, por lo tanto, Dios nos está dando, y aquí a los colosenses Pablo le escribe, que Dios les está dando una identidad en Cristo. En el versículo 12, en la primera parte, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. En esta primera parte del versículo 12, lo comienza dando una acción a llevar adelante por parte del creyente, en vestirse, vestíos, le dice, revestirse, dice otras traducciones. Tienen que vestirse, vivan como se espera. Da a la palabra el sentido de que se le está confiriendo una identidad a esa vestimenta. Sería coloquialmente decir que se pongan la camiseta, ¿cierto? Que sientan esa camiseta. En ese aspecto figurado, el texto está diciendo que se pongan una ropa que los identifica, haciendo honor al que le está dando esa vestimenta, a quién representa y cómo es esa identidad que se nos está dando. Es, como lo dice en el versículo, como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra nueva identidad. Es la que Pablo les está diciendo a los colosenses. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Porque son escogidos desde antes de la fundación del mundo. No hubo esfuerzo en el hombre por elegir a Dios, sino Dios escogió al hombre desde antes de la fundación del mundo, estuvo en sus planes desde la creación para hacerlos santos y amados. Santos porque Dios los eligió para ser santos. Dios los santifica a su pueblo en la redención y también a su vez están siendo santificados progresivamente hasta el día que Cristo venga, donde la santificación estará completa. Entréguense a Cristo, quien Dios los está llamando porque han sido escogidos, y no solo eso, sino que los está escogiendo para que sean santos. Dios los ha escogido en la condición en que se encontraban, los sacó de ese pozo ciego, de la oscuridad que estaban, para hacerlos santos. Pero también los hizo amados, son amados por Dios. Aquellos que han sido amados, y veamos, hermanos, cómo Dios nos escogió y nos amó. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ese amor de Dios es toda la motivación y el fundamento para las relaciones con los demás. Más adelante vamos a ir desarrollando eso del amor que nos da Dios, que nos vistamos. Dicho esto y uniendo las ideas, ¿no es cierto?, que Pablo le viene mostrando a los colosenses de que se vistan de esa nueva identidad que ellos tienen en Cristo, se los está poniendo en una realidad en Cristo, que es en Cristo, es esa nueva realidad que ellos tienen, dando la base para la madurez cristiana. Y por ello está recordando quiénes son ahora que han conocido al Salvador, no como eran antes, contrario a lo que, por ejemplo, Pablo les dice en esta misma carta, en el capítulo 1, en el versículo 21, y a vosotros también, que erais en nuestros tiempos extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado, les dice. También Pablo se lo está diciendo en Efesios, nos está diciendo eso en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el contraste que nos está mostrando la Escritura, donde Dios está dando una nueva identidad, cambiando esa antigua manera de vivir, esa antigua identidad, por una nueva, una identidad nueva, como escogidos de Dios, la cual en su palabra a nosotros nos acude a que los creyentes vivan de la manera que se espera por ser esos escogidos de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos está dando instrucciones claras a que dejemos de vivir en la carne para acudir a esa invitación que nos está haciendo a que llevemos las vestiduras que reflejan a Cristo, que adoptemos esa nueva identidad que tenemos en Cristo, que es una nueva vida en Cristo. A los que fueron escogidos de Dios, que son santos y amados, no porque haya características que nos distingan a cada uno de nosotros, sino que solo por gracia, sino porque son escogidos a través de la obra de Cristo, que hace que las personas sean llamadas de esa manera. Tal como Dios ama a su unigénito Jesucristo, Dios ve a los escogidos como a Cristo. A cada uno de nosotros nos está viendo como a Cristo. Hermano, Dios te escogió a ti y Él te está viendo como a Cristo. Eso debe impactar grandemente en nuestra vida. Debe retorcernos en nuestro orgullo e inmediatamente nos debe llevar a tomar todo esfuerzo necesario para tomar la vestidura que refleja a Cristo, porque tenemos una nueva identidad en Él. Pensaba que los celulares tienen lectores biométricos que detectan nuestra identidad, nuestro rostro, para darnos acceso a ciertas aplicaciones. Hoy charlaba con mi esposa, le decía, yo no puedo ocupar tu teléfono para entrar a tu cuenta bancaria, lamentablemente, para hacer transferencia, porque no me deja, porque no detecta su rostro, es el mío. Entonces no tenemos la misma identidad para el teléfono. Hasta en los aeropuertos hoy ya no hace falta pasar más el pasaporte, ya vas caminando y te detectan y ya te detectan quién sos y pasás, ya tenés una característica personal que te distingue. Y esa es la característica como personas que nos distinga, pero Dios nos está dando una nueva identidad y está constituida a semejanza de Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de Cristo. Es decir, que Dios nos ve como a Cristo, santos y amados, siendo la vestidura que refleja a Cristo. Entonces Dios en su identificador biométrico nos ve a todos iguales. Nos ve a todos como a Cristo, por igual. Y eso es maravilloso. Y eso nos debe poner en un plano de que si en verdad estamos reflejando a Cristo. Eso nos debemos preguntar. ¿En verdad estamos reflejando a Cristo con nuestras vidas? ¿Hemos dejado esa antigua manera de vivir para adoptar esa nueva identidad que Dios nos está dando? La palabra nos está exhortando a que si han muerto este mundo, que dejen de buscar las cosas de este mundo y regirse por pseudosantidades impuestas por hombres o por nosotros mismos, por autoengaños, y que busquemos inmediatamente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El sustento bíblico de esto y el llamado que nos está haciendo se lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. En el capítulo 1, versículo 9, le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto
Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Entonces, por lo que el apóstol está indicando, que se vistan de una vida santa, porque ese es el plan de Dios. Y a nosotros nos está haciendo partícipes, a vos y a mí, de eso. Eso es maravilloso. Y también es humillante para nosotros. Pero tenemos esa esperanza de que Él nos está haciendo partícipes, Él nos eligió. También Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 24, exhorta a vestirse de ese nuevo hombre. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, como nos dice la Escritura, es creado según Dios. No tenemos cómo cambiar eso. No somos nadie para cambiar eso. Vestite según la nueva identidad que Dios te está dando. Hermanos, esto nos debe de llevar a preguntarnos a nosotros, ¿vos estás viviendo consciente de la identidad que sos escogido de Dios? Hoy va a haber muchas preguntas y que nos las llevemos para meditar. ¿Sos consciente en todo tiempo que sos un escogido de Dios y el impacto que tiene eso? ¿Aplicamos esas vestiduras ante los conflictos que pueden surgir en la iglesia? Las ofensas que nos pueden ocasionar. ¿Estamos aplicando las vestiduras, esa nueva identidad que tenemos? Los consejos de Proverbio nos dicen en el Proverbio 19:11, por ejemplo, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas, dice. El estar plenamente conscientes de nuestra identidad cuando hay conflictos, dejar pasar por alto las ofensas, también lo dice en Proverbio 17, capítulo 17, versículo 9. El que perdona las ofensas cultiva el amor, el que insiste en las ofensas divide a los amigos. Hermanos, ¿Dios pasó por alto el pecado? Claro que no. Todo pecado fue castigado en Cristo. Y ese pecado que tanto a cada uno de nosotros nos atenta en lo personal, ¿vos estás siendo consciente de que Cristo ya lo pagó? Entonces, si sos consciente, ¿cuál debería ser tu acción, tu accionar a partir de ahora? Deberías ser consciente de la identidad que tenés en Dios, que Dios te está dando, y crear un plan para restablecer todo tipo de relaciones. Concientizate y actúa. Somos más ligeros para castigar que para perdonar o restaurar relaciones. Vestite como escogido de Dios, santo y amado. Pero ahora, ¿cuál es esa nueva vestimenta que Pablo le está diciendo que lleven? ¿Cómo debemos vestirnos en esa nueva identidad que Dios nos da? Sigue el versículo 12 y dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El versículo 13 de Colosenses 3 nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esas deben ser las características de cómo deben, del cristiano, de las virtudes que debe tener todo creyente. Entonces, en esta segunda porción del versículo 12, Pablo está nombrando las virtudes que deben lucir esas vestiduras del creyente, en esa nueva identidad, en esa nueva vida que Dios está dando en Cristo. En el contexto inmediato, en el versículo 10, nos dice que Cristo los ha vestido de nuevo hombre, el cual se va perfeccionando a medida que se lo conoce más y más conforme a la imagen de Dios. O sea, a medida que conocemos más a Cristo, nos vamos conformando más a Cristo. Esa renovación que les da no tiene distinción entre personas, somos todos iguales ante los ojos de Dios, porque fueron vestidos de Cristo. Cristo es todo y en todos.
La manera que debe distinguir la vida del cristiano es estar vestido de la manera que se espera como estén como hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo le está exhortando a los colosenses. No estén buscando cosas terrenales para hacer morir los deseos de la carne, sino vístanse de la manera que se espera como hijos de Dios. Deben reflejar las mismas virtudes que Cristo en esa nueva identidad que tiene el creyente. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las que nos venía diciendo el versículo 12. De entrañable misericordia, de compasión, dice otras traducciones. Tal como así se ha tenido para con el creyente, donde cuando eran hijos de ira, en Cristo hubo perdón de pecados y reconciliación. En Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo contrario a esa misericordia, a esa compasión, sería un carácter, una virtud de despiadado, de inclemente. También nos está otra virtud que nombra Pablo, es de benignidad, de bondad. Y esa es la disposición para hacer el bien. Aun cuando pudiera ser inmerecido, o sea, estás haciendo el bien cuando a veces eso es inmerecido. Lo contrario a esto sería maldad, malvado, lo cual Dios no nos está tratando de esa manera, no nos trató de esa manera. En Romanos, encontramos sustento de esto en Romanos capítulo 2, versículo 4, en la traducción del lenguaje actual, dice: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Dios siempre está dando oportunidades de que acudan a Cristo en arrepentimiento y fe. Otra virtud que está mencionando, nombrando Pablo, es que se vistan de humildad, tal como Cristo lo hizo, despojándose de la condición que tenía, tomando la forma de siervo, considerando a los demás como mayor que uno mismo. Lo contrario a la humildad sería ser soberbio. Otra virtud es de mansedumbre, como Cristo, la mansedumbre que tuvo para darnos salvación cuando Él se entregó. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24, nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Contrario a esa mansedumbre sería la ira. Y la última virtud que Pablo menciona en el versículo 12 es que se vistan de paciencia, como la tuvo Cristo. Ser paciente significa esperar, perseverar de forma activa, ser constantes. Lo contrario a la paciencia sería ser impaciente. Entonces, hermanos, todas las virtudes que un creyente deben tener son las mismas que Cristo. Es el mismo carácter, es las mismas virtudes que Cristo. Lo contrario a eso, y se lo iba mencionando, se los iba contrastando, es lo que nosotros estamos luchando por nuestra antigua manera de vivir. Y es a lo que nos está diciendo la palabra, el mensaje es que debemos despojarnos para vestirnos de esas nuevas virtudes en semejanza de Cristo, de entrañable misericordia, igual que en Cristo, de benignidad, igual que Cristo, de humildad, igual que Cristo, de mansedumbre, igual que Cristo, y de paciencia, igual que Cristo. Todo como Cristo, completos en Cristo, que estemos completos en Cristo. Estas virtudes son las vestimentas de Cristo y es así como debemos vestirnos nosotros. O sea, si sos un creyente, estás unido a Él, esta es la vestimenta que debes reflejar, es lo que debe reflejar tu identidad, por lo que te tienen que identificar. Pero si vos no tenés a Cristo como Señor y Salvador, tenés una identidad contraria a la que la palabra nos menciona.
El hombre sin Cristo es despiadado, malvado, soberbio, airado e impaciente. Pablo a los creyentes de Colosa le viene diciendo en el contexto inmediato, capítulo 3, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa era nuestra antigua identidad. Esa condición a la que Pablo está llamando a que dejen y con la cual está luchando constantemente todo creyente. Pero en Cristo Dios nos escogió desde la fundación del mundo a esos airados, a esos quejumbrosos, a esos malvados, a esos blasfemos, chismosos, etc. A esos está llamando a que se conformen a la imagen de quien los creó. Y eso es vestirse de Cristo. Pero ahora, ¿cómo debe impactar en nuestra vida el estar vestido de Cristo y cómo afecta eso a la comunión con la iglesia? Y Pablo lo está respondiendo aquí en el versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces el hombre en su naturaleza, en su estado natural, se ha descarriado, es rebelde, perdido y aborrece a Dios. Todo eso nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, que no lo vamos a leer ahora, pero el hombre en estado natural no es un pecador en ocasiones, sino es un pecador serial, es completamente un pecador, que según las Escrituras está bajo condenación, es enemigo de Dios y por lo tanto está bajo ira, y peor aún que esto es que no ama al Hijo de Dios, no ama a Cristo. Por eso que el hombre en su naturaleza pecaminosa no puede negar eso y por lo tanto hacer defensa a favor de sí mismo. Mostrando esa situación, pongamos ahora los ojos en la cruz. Veamos a los crucificadores por un lado y al crucificado por otro. ¿No se les hace familiar las características de los crucificadores? Parece que nos miramos a un espejo, ¿no es cierto? Todo eso que leía antes, malvados, blasfemos. Ahora veamos al crucificado. Él es Dios mismo, es el amor encarnado, quien creó al crucificador, quien nos creó a cada uno de nosotros. Y está ahí sufriendo y muriendo por nosotros, por los crucificadores. Ante esto, ¿podemos dudar de esa misericordia, de esa gracia que está derramando? Él fue ahí como propiciación de los crucificadores, de cada uno de nosotros, de lo cual Él eligió. En todo tiempo nosotros estábamos aprobando eso. O sea, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo ahí, quizás hubiésemos estado aplaudiendo ese espectáculo público, o si hubiésemos sido discípulos de Jesús, hubiésemos huido, tal como lo dice la palabra que venimos estudiando estos domingos anteriores. Esa es la manera en que Cristo nos perdonó, mostrando esa entrañable misericordia, esa benignidad, mostrando mansedumbre, paciencia, mostrando humildad, y que llevemos las vestiduras que reflejan a Cristo, ya que somos escogidos de Dios, santos y amados. Y esos son los que tienen que soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Así, y si alguno tuviera queja contra otro, forjando en todo tiempo la unidad. El sentido que la palabra que Pablo le está dando aquí al soportándoos es el de resistir algo difícil, el de tolerarse, el de tolerar algo. También Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 2 nos está diciendo: tolérense las faltas de amor, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Nuevamente podemos ver
en lo que Pablo está escribiendo en los Efesios es que el creyente debe tener respuesta a las virtudes que son dadas en Cristo. Lo contrario a ese soportar sería rechazar o negar. Y ahora nos preguntamos, ¿eso tuvo Cristo con vos? ¿Tuvo esa actitud con nosotros? ¿Cristo nos negó, nos rechazó? ¿Cristo de esa forma resistió, soportó, toleró y todos los sinónimos que podamos poner la ira de Dios por nuestros pecados? Y seguidamente el sentido del perdón que nos está llamando Pablo que tenga el creyente, es un perdón inmerecido, tal como lo hemos recibido de Cristo, siendo que Él ha perdonado sin merecimiento y sin tener obra del hombre para alcanzar el favor de Dios, sino que por un solo acto de gracia y por ese amor inagotable derramando el perdón por los pecados, nos está acercando a Dios por medio de la majestuosa obra de Cristo allí en la cruz. De la misma manera que Cristo los ha perdonado, la palabra anima a que lo hagan con los demás, gozando y compartiendo esa unión que es dada en Cristo, y eso nos hace explotar la cabeza, hermanos. Ahí comienzan los cortocircuitos en nuestro interior, porque es la lucha de nuestra antigua manera de vivir con la nueva identidad que tenemos en Cristo, y empiezan a brotar esas manchas del pecado en la ropa vieja, ¿no es cierto? Que eso es lo que tenemos que rechazar, y ahí es donde debe estar todo nuestro esfuerzo. Hermanos, todo lo que hemos sido perdonados por Dios inmerecidamente, ¿cuántas más razones tenemos para perdonar las ofensas pequeñas en comparación con las que fueron perdonadas en Cristo y la esperanza eterna que tenemos en Él? Ahora los quiero invitar a ver una enseñanza, la quiero ir parafraseando y leyendo rápidamente, pero después ustedes en sus casas, si la quieren ver, en Mateo 18, versículos 21 al 35, la parábola del deudor. Que todo eso surge cuando Pedro le hace una pregunta a Jesús. Dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y ahí le da pie a Jesús para enseñarnos, dejar plasmada en la Escritura esta parábola de una enseñanza. Por lo tanto, dice Jesús, el reino del cielo se puede comparar con el rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le había prestado dinero. Entonces uno de los deudores le debía millones de monedas de plata, los cuales no le podía pagar. Entonces el rey, el amo, ordenó que lo vendieran a él y a toda su familia. Entonces ese hombre, el esclavo, el siervo, cayó de rodillas ante el amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo, el rey, sintió mucha lástima y lo perdonó, le perdonó la deuda. Entonces cuando salió el hombre de allí, el esclavo, el siervo, fue a buscar a su consiervo, a su compañero, que también le debía unos pocos miles de monedas comparando con las que él debía. Y el compañero también cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero el acreedor, este hombre al que se le debía dinero, no estaba dispuesto a esperar. Entonces lo castigó, lo mandó a la cárcel, dice la parábola. Entonces el rey, cuando se enteró de eso, llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tanta deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Y más adelante el Señor nos deja escrito, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a un hermano. Ante esta pregunta que hace Pedro a Jesús de poner un número limitado de veces a la cual debemos perdonar, Jesús le enseña a Pedro que las veces que nosotros debemos de perdonar son ilimitadas, y lo ilustra con esta parábola.
del amo y del esclavo. Y lo que el amo le está perdonando al esclavo es inmensamente mayor de lo que el siervo fue a reclamarle a su consiervo que le debía. Era una fracción innumerablemente menor del perdón que él había recibido. Y ahora se lo quiero ilustrar con números para tomar magnitud. Entonces, según las Escrituras, el amo le perdonó la deuda por un equivalente de 83.000 millones de pesos, el equivalente de hoy. O sea, sería 8.300 años de trabajo en equivalente a una canasta básica de familia. O sea, hay muchas generaciones nuestras por pagarla. Y lo que el esclavo no pudo perdonar a su consiervo, a su hermano, por así decirlo, es una deuda infinitamente inferior a esa, porque solo le debía 6.800 pesos. Entonces tomen magnitud, hermano, de lo que el Señor nos está poniendo como referencia, de lo que Él nos perdonó y de lo que nosotros debemos perdonar. De la misma manera, Cristo ha llevado sobre su cuerpo el castigo eterno que el pecado debía haber recibido, que nosotros debíamos haber recibido por nuestros pecados. En Cristo Dios nos perdonó una deuda que nosotros no podíamos pagar, para que nosotros de la misma manera perdonemos a nuestros semejantes por la abundante gracia que hemos recibido. De la misma manera Dios está perdonando por medio de Cristo una deuda de generaciones en generaciones. Y está mostrando el contraste de lo que nosotros, que somos los perdonados, nos cuesta tanto perdonar, sino al contrario, exigimos castigo todavía sobre las ofensas que nos ocasionan. Por eso, hermanos, el mensaje que nos está dando el Evangelio es muy esperanzador para nosotros. Pero ¿y por qué es tan importante? Porque nos está comunicando el semejante perdón que tenemos en Cristo. Nuestras deudas eran infinitas porque nuestro pecado era contra un Dios infinito. Y por eso necesitábamos a alguien infinito para que pueda pagar esa deuda. No existe ningún sacrificio propio para poder alcanzar la gracia de Dios, sino acudir a la fuente de perdón que Él mismo nos está proveyendo y derramarnos en arrepentimiento y fe para poder entrar en la comunión con Él por medio de Cristo. Si hemos recibido semejante perdón por las deudas que presentamos con Dios, Él nos está mostrando que nos está perdonando nuestras deudas desde la fundación del mundo, para que nosotros, a los que nos ofende, siendo que son ofensas de ahora, una ofensa inmediata, seamos capaces de perdonar automáticamente, siendo que no equivalen a nada a tanta gracia que hemos recibido de Él. Entonces nosotros, hermanos, no estamos pecando de esa manera contra Dios, sino estamos pecando contra otro pecador. Si el Señor perdonó tanto y perdonó todos mis pecados, pregúntate esto, hermano: ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Dicho esto, hermanos, vamos ahora entendiendo todo lo que es el concepto de soportarnos, de perdonar, de tolerar. Sería el sentido práctico o el resultado del estar vestidos en esa nueva identidad que tenemos en Cristo, en esas nuevas virtudes. No habría nadie capaz de ser garante por nuestras deudas, ni que tengamos riqueza suficiente que podamos saldar esa deuda que tenemos con Dios, si no es provista por su misericordia abundante. Y este garante Él nos está dando, y es Cristo. Él sí es capaz de poner garantía de que esa deuda fue cancelada de una vez y para siempre. ¿No les parece incalculable todo lo que tuvo que soportar Cristo? Todo el perdón que hemos recibido. Y sumado a todo esto, hermanos, es que eso fue inmerecido. Nosotros no merecíamos eso. Eso fue un acto de amor, y es un acto de amor y de gracia. De esta manera Dios está pidiendo
que se soporten y se perdonen, algo insignificativamente menor. Piensa, hermano, cómo reaccionaste ante las ofensas que te han hecho en comparación con el perdón que recibiste de Cristo a la luz de lo que venimos viendo. ¿Reaccionaste con tolerancia? ¿Perdonaste inmediatamente o te costó? Eso debe ir reflexionando en nuestras vidas. Ahora Pablo a todo esto añade una virtud más, a la cual une a todas las demás virtudes y por la cual tienen sentido todas las demás que hemos estado comentando del versículo 12. Y lo hace, y hace que todas las otras tengan un sustento y tengan una unidad, y es el vínculo perfecto, el vínculo de la unidad. Y dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo les está escribiendo a los creyentes de Colosa que por sobre todas las cosas se vistan de amor. Pero aquí no nos está hablando de un amor de sentimientos, un amor de que te amo porque me amás, sino este amor es el amor ágape. Es un amor desinteresado, es un amor que no se altera con nada, no se altera según las circunstancias, pero es lo necesario para que la unión sea perfecta y perdure. Sin duda, es un amor como el de Cristo, y lo podemos ver allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor que Pablo anima a que tengan. Que a pesar de las ofensas, el amor sea más abundante y sostenga esa unión que hay en Cristo. Une todas las virtudes de la identidad que al creyente le es dada en Cristo, para que se vean reflejadas en sus vidas. Es el mismo amor tal como lo hubo en Cristo. Si Él no hubiese tenido amor, no hubiese tenido entrañable misericordia. Si no hubiese tenido amor, no hubiese sido benigno. Si no hubiese tenido amor, no hubiese sido humilde. Si no hubiese tenido amor, no hubiese sido manso y mucho menos hubiese sido paciente. No hubiese tenido paciencia. Si Cristo no hubiese tenido amor, no hubiese soportado el castigo por nuestros pecados, por los escogidos de Dios, santos y amados. Y sin amor no hubiese habido perdón. Entonces el amor es el que une todas las demás virtudes y es el que da el reflejo, el brillo a las virtudes que reflejan a Cristo. Eso es el amor. En esta virtud brotan todas las demás virtudes que dan la plenitud a la nueva vida de los escogidos de Dios, que son santos y amados. El amor que está hablando Pablo aquí, en este versículo que estamos estudiando, lo menciona también a los Corintios con su significado. En 1 Corintios, Pablo escribe en el capítulo 13, versículo 4, en adelante, dice que el amor es sufrido, o sea, que tiene la virtud de paciencia. Es benigno, o sea, que es benignidad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, es humilde. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea que tiene mansedumbre, no guarda rencor, o sea es misericordioso, tiene misericordia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor. El amor es la virtud que unifica todas las virtudes del carácter de la nueva identidad que hay en Dios. Las virtudes de la nueva identidad en Cristo están incrustadas en el amor. También Pablo, cuando menciona los frutos del Espíritu, allí en Gálatas capítulo 5, versículos 22, el primero que nombra es el amor. Entonces, como escogidos de Dios santos y amados, deben vestirse de amor. Su identidad en Cristo, sobre todas las cosas, es el amor, porque va a unir todas para que se amen. Nos va a unir a todos para que se amen.
para que nos amemos. Ese es el cuerpo de Cristo, son escogidos de Dios, todos iguales a los ojos de Dios, porque las vestiduras que reflejamos, que refleja el creyente, es Cristo, es como Dios los ve, unidos en un vínculo perfecto, el amor para que se amen. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, santos y amados, y nos ha unido en amor para que se amen. Una ilustración que podemos tomar para entender un poco más el efecto que tiene el amor sobre todas las demás virtudes que nos está mencionando la palabra es el uso del fertilizante para darle vigor a las plantas. El fertilizante viene formulado tanto sólido como líquido, viene por un nutriente, ya sea cualquiera, y por un acompañante, por un material inerte que solo le da volumen. Si el nutriente está en proporciones bajas o no está, por un fertilizante de mala calidad, y solo hay material inerte, solo hay volumen, nada más, no se va a ver reflejado en el vigor de las plantas. Ahora, si el fertilizante es de buena cantidad o el nutriente es de alta calidad, en alta concentración, se va a ver reflejado rápidamente en las plantas, en lo vigorosa que se van a poner. Entonces, en el mismo sentido, entre nosotros, así como los creyentes, cuando no tenemos amor y solo somos un volumen, somos materiales inertes, que solo estamos, todas las demás virtudes no se van a ver reflejadas. Pero si estamos llenos de amor, el mismo amor que tuvo Cristo por nosotros, las demás virtudes se van a ver reflejadas vigorosamente, y sin duda ese es el vínculo perfecto de la unidad del cuerpo, y cuánta bendición va a acarrear a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cómo te estás viendo amando a tu semejante? ¿Cómo te ves? ¿Ves que tu amor es débil? Clama a Dios para que te capacite y nos capacite como iglesia a que tengamos ese mismo amor que tuvo Cristo por nosotros y lo tiene constantemente, ese amor inagotable, para que las demás virtudes se vean reflejadas para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Cuánta bendición trae si en varias ocasiones hubiésemos amado y no dejar que el egoísmo o el orgullo personal tome fuerzas en generar discordias. Y cuánto más sería a nivel iglesia reflejado el Evangelio, donde se refleja a nivel corporativo ese amor que Cristo ha tenido por nosotros, mostrando el sacrificio que llevó a cabo allí en la cruz del Calvario, clavando allí cada uno de nuestros pecados para dar esperanza de vida eterna para aquellos a los que fueron llamados a depositar la fe en Él y arrepentirse de sus pecados. El amor reflejado en el Evangelio, hermanos, es un amor sacrificial, y ese es el vínculo de amor que debemos reflejar en nuestras almas. Por eso es el vínculo perfecto. Como resumen, hermanos, y para ir concluyendo este sermón, hemos visto que en este pasaje se está dando una identidad al creyente, una identidad en Cristo. Y esto no es por un esfuerzo propio, lo decíamos, sino que es conseguido por la vida y la obra de Cristo a favor de pecadores. Y esto es lo que toma mayor relevancia, porque en esa obra Cristo está cambiando la identidad del viejo hombre para darle una nueva vestidura, las cuales el creyente deben esforzarse para lucirlas y que le reflejen esa nueva identidad, que sean conocidos esa nueva identidad. En cada uno de nosotros debe reflejarse esa identidad que tenemos en Cristo, esa nueva identidad que no es adquirida, sino que es otorgada. Es por eso que debe mayor honor y toda la gloria a quien la otorgó, o sea, Cristo. Es una vestidura que le debemos llevar con honra y gratitud. Por eso es que, como antes en el momento de alabanza, debe brotar esa alabanza, como decía en el Salmo 113. Debe surgir sola esa invitación.
Esa vestimenta está teñida de virtudes que son de Cristo, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Pero sobre todas esas cosas, el amor lo que va a dar la unión a todas las demás virtudes. El amor en sentido vertical, el amor hacia Dios, que es logrado por medio de Cristo, nos da la unidad con Dios para tener ese amor horizontal, en el plano horizontal, es decir, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, dando el vínculo perfecto, la unidad perfecta en el cuerpo de Cristo. Cuando más conocemos a Dios, más le vamos a amar. Y de esta manera, más vamos a amar a la iglesia, más vamos a amar a los que forman ese cuerpo. La misma unidad en la que nuestro Señor Jesús le pide en oración al Padre. En Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26, Jesús está orando al Padre y dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús mismo está orando para que su amor esté en nosotros y que nuestra vida sea Cristo, Él en nosotros. Pero si tú, amigo, estás aquí hoy sin Cristo, en este mundo, a la luz de lo que estuvimos viendo en esta exposición, ¿no te aterra no tener la nueva identidad que Dios da? ¿Te complace estar en esa antigua manera de vivir que Dios aborrece y que está bajo condenación, siendo enemigo de Dios? Dios te está llamando en el Evangelio a que te arrepientas y tengas fe en Cristo. Anda a Cristo hoy. Hay gracia, hay perdón. Acércate a Cristo para tener una nueva identidad en Él, desechando esa antigua manera de vivir para lucir esa nueva identidad que lo identifica, esa nueva vestidura que lo identifica a un hijo de Dios, como las vestiduras que reflejan a Cristo, y así todos estar completos en Cristo. Amén.